para esto, bueno, pues vamos a ver, a iniciar con algunos ejemplos para que quede claro cómo se aplican estas propiedades que acabamos de analizar. Dice, en cada una de las siguientes figuras, calcula el valor que se indica de acuerdo con los datos proporcionados, aplicando las propiedades antes vistas. Bien, como número 1, dice, determina el valor de X, de la incógnita X, si el arco AC vale 50 grados y el ángulo AOC es igual a 5X más 10 grados. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es ver qué es lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos por un lado la medida del ángulo AOC. Y también sabemos nosotros que este ángulo que vemos, ¿verdad? Es un ángulo central. ¿Ya lo vieron? El ángulo central. Y si es un ángulo central que vale alfa, ¿sí? Este ángulo que vale alfa tiene por medida igual al arco que lo subtiende, al arco AC. Entonces, la medida del ángulo AOC va a ser igual a la medida del arco AC, ¿sí? Por la primera propiedad que vimos, ¿sí? Que es un ángulo central. La medida del ángulo central va a ser igual a la medida del arco que lo subtiende. Bueno, entonces aquí tenemos una igualdad. ¿Cuánto vale la medida del ángulo AOC? Aquí me la están dando, miren, 5X más 10. Entonces lo ponemos aquí, 5X más 10 grados. Y esto va a ser igual a la medida del arco AC. Y la medida del arco AC me dicen que vale 50 grados. Muy bien. Hasta aquí todo bien. Entonces, nos basamos en esta formulita, ¿sí? Vamos a despejar, a ir despejando, es una ecuacioncita de primer grado con una sola incógnita. Entonces, este 10 que está sumando, lo pasamos del otro lado a restar, nos quedaría 5X es igual a 50 grados menos 10 grados. 5X es igual a 50 menos 10, nos daría 40 grados. Y 5 que está multiplicando lo pasamos a dividir del otro lado. Nos quedaría 40 grados sobre 5. Por lo tanto, el valor de X es igual a 40 sobre 5. Nos daría 8 grados. Ese es el valor de la incógnita X. Si quisiéramos demostrarlo, ¿verdad? Pues nos quedaría 5, ¿verdad? ¿Sí? 5 por 8, aquí serían 5 por 8, que fue el valor de la X. 5 por 8, 40, y 40 más 10 serían 50. Se cumpliría, ¿verdad? Esta igualdad que analizamos al inicio, ¿sí? Ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Dice, encuentra el valor del ángulo ACB. ¿Cuál es el ángulo ACB? ACB. Este ángulo que está en la parte de abajo es el que nos piden encontrar. Este es el ángulo ACB que yo lo voy a nombrar beta. ¿Por qué beta? Porque se trata de un ángulo inscrito. Este es un ángulo inscrito, ¿por qué? Porque está formado por esta cuerda, la cuerda AC, y esta otra cuerda que es la cuerda BC. Y este ángulo que está aquí es un ángulo central. Está formado por dos radios. Este radio, el radio AO o OA, como quieran llamarlo, y el radio OB, ¿verdad? Estos dos son radios. También nos dan ese dato, miren. Dice, si la medida del ángulo AOB vale 46 grados. Entonces aquí me están diciendo que en este caso el ángulo central es igual a 46 grados. ¿De acuerdo? Entonces, si el ángulo, fíjense bien, si el ángulo central, ¿sí? Si el ángulo central o al ángulo alfa y el ángulo AOB viene siendo lo mismo. Si el ángulo central es igual al arco que lo determina, entonces podemos decir que el arco es AB, el arco AB, ¿sí? Si el arco vale 46 grados, si el ángulo, perdón, el ángulo alfa vale 46 grados, el arco AB, ¿cuánto va a valer? Pues también 46 grados, ¿sí? Entonces el arco AB también va a valer 46 grados, ¿sale? Bien, una vez que tengamos, ¿sí? Esto porque la medida del ángulo alfa es igual a la medida del arco que lo subtiende por ser ángulo central. Ya una vez que tenemos el valor del arco AB, entonces podemos decir que
la medida, ¿sí? La medida del ángulo beta o del ángulo inscrito, acuérdense que es la mitad, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? El ángulo inscrito va a ser la mitad del arco que lo subtiende. El arco que subtiende viene siendo este. Entonces vendría siendo el arco AB sobre 2. ¿Cuánto vale el arco AB? El arco AB vale 46 grados entre 2. Por lo tanto, la medida del ángulo beta, o sea, del ángulo inscrito, vendría siendo 46 entre 2, que nos da un valor de 23 grados. 23 grados. ¿De acuerdo? Entonces, no se confundan, este es un ángulo central y este es un ángulo inscrito. El ángulo central está formado por 2 radios, el ángulo inscrito por 2 cuerdas, ¿sí? Aunque ambos ángulos están precedidos o están subtendidos por el mismo arco, ¿verdad? Pues la diferencia es de que uno es central y el otro es inscrito, ¿de acuerdo? Para que no quede duda sobre eso. Vamos con el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 dice, encuentra el valor del ángulo beta. ¿Cuál es el ángulo beta? Este que está aquí. Aquí, en este ejemplo, aquí no lo están cambiando, ¿verdad? Aquí este sería un ángulo central, ¿sale? Y este sería un ángulo inscrito. El ángulo B sería un ángulo inscrito. Así como el arco AC. No sabemos cuánto vale el arco AC. O sea, todo este arco desde aquí hasta acá. No sabemos cuánto vale. Sabiendo que la medida del ángulo alfa, o sea, del ángulo alfa este que está aquí, es 114 grados. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero que nada, ya sabemos que este que está aquí, que es la medida del ángulo alfa, este que está aquí, el ángulo alfa, está precedido por esta cuerda, la cuerda AB, y por esta otra cuerda, la cuerda BC, ¿sí? Y como está formado por 2 cuerdas, entonces estamos hablando de un ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que lo subtiende, es decir, la medida del arco AC sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? La medida de todo este arco entre 2. Muy bien. Entonces, pero resulta de que a mí sí me están dando este ángulo, la medida del ángulo alfa. La medida del ángulo alfa dice que vale 114. Entonces voy a poner aquí, esto va a ser igual a 114 grados, igual a la medida del arco AC, que no la sé, entre 2. Este 2 que está aquí está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar acá y nos quedaría 2 que multiplica a 114 grados. Esto va a ser igual a la medida del arco AC. ¿De acuerdo? Esta M significa medida, ¿sale? De aquí multiplicamos 2 por 114 nos daría 228. 228 grados igual. Esa sería la medida del arco AC. Aquí encontramos una de las incógnitas, así, porque me están pidiendo la incógnita, una incógnita, el arco AC, ya la sacamos aquí, el arco AC mediría 228 grados, es decir, que todo este arco, grandototote, valdría 228 grados. Muy bien, entonces, una vez que ya sabemos esto, ¿verdad? Necesitamos también ver cuánto vale el arco ABC, o sea, todo este arco de aquí, ¿vale? Entonces, para saber el arco, este arco que está aquí, el arco ABC, voy a ponerlo aquí, el arco ABC, o sea, incluyen estas 3 letras porque es todo este arco, todo este desde aquí hasta acá. Entonces, si yo sumo de todo este arco desde aquí hasta acá y le sumo todo este arco de aquí, el arco AC, ¿sí? Me va a dar igual a ¿qué? A 360 grados, ¿sí? La suma de todos los arcos en una circunferencia nos tiene que dar igual a 360 grados. Entonces, de aquí vamos a saber cuánto vale el arco ABC. El arco AC ya lo sacamos. El arco AC nos dio 228 grados. De aquí vamos a despejar. Nos quedaría, lo voy a poner por acá, el arco ABC va a ser igual a 360 grados menos el 228 que está sumando, lo pasamos para acá, a restar. Por lo tanto, el arco ABC nos quedaría igual a 360 menos 228 nos dará 132 grados.
y hemos encontrado este arco, miren, el arco ABC. Si ustedes se fijan, el arco ABC está subtendido por este ángulo, el ángulo que en este caso está formado por 2 radios. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Entonces, la medida del ángulo beta, el ángulo beta es un ángulo central, ¿están de acuerdo? Es un ángulo central. Entonces, si es un ángulo central y está presidido por todo este arco, entonces, ¿cuánto va a valer el ángulo beta? Pues lo mismo, ¿verdad? 132 grados. Entonces, si ustedes se fijan hasta aquí, estaríamos terminando con el ejercicio número 3. ¿De acuerdo? Tenemos ya, de acuerdo a lo que hemos aprendido con con las propiedades de los ángulos en la circunferencia. Vamos con el ejercicio número 4. Dice, encuentra el valor de los arcos AC. Este arco. Este arco no sé cuánto vale. Y BD. Este otro arco BD tampoco sé cuánto vale. Así como la medida del ángulo beta. Este ángulo beta, que es un ángulo inscrito porque está formado por esta cuerda y esta otra cuerda. Si la medida del ángulo exterior, o sea, el ángulo teta, me están diciendo, voy a ponerlo por aquí, bueno, lo voy a poner acá. El ángulo teta me están diciendo que vale 10 grados. ¿Sí? 10 grados. Y también me están dando el ángulo alfa. El ángulo alfa, si ustedes ya lo vieron, está formado por este radio y este otro radio. El ángulo alfa, ¿verdad? El ángulo alfa, ¿cuánto vale? 60 grados. El ángulo alfa vale 60 grados y es un ángulo central. Si es un ángulo central, automáticamente ya ustedes saben que el arco que subtiende, ¿cuál es el arco que subtiende? La medida, el arco AC, el arco AC, este arco de aquí, ¿verdad? Va a valer también 60 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ángulo central es igual a la medida del arco que lo subtiende. Entonces, si yo tengo el valor de este ángulo, pues el arco AC también va a ser, o va a valer 60 grados. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a lo que nosotros tenemos, ¿sí? Nos piden el ángulo beta. El ángulo beta no lo conocemos. Nos piden también el arco BD. El arco BD tampoco no lo conocemos. Ahorita vamos a ver cómo lo voy a determinar yo. El ángulo beta, fíjense bien, el ángulo beta, el ángulo beta es un ángulo inscrito y dice que es igual a la mitad del arco que lo subtiende, es decir, al arco AC sobre 2, ¿sí? Formulita también que vimos ahorita. ¿Cuánto vale el arco AC? El arco AC vale 60 y 60 grados entre 2, pues el ángulo beta va a valer 30 grados. Es decir, este valdría 30, este valdría 60, el arco AC valdría 60. ¿Qué nos falta? Nos falta ver cuánto vale el arco, ya nada más, el arco BD. El arco BD, ¿cómo le voy a hacer para sacarlo? Bueno, pues tenemos por ahí una formulita que dice que la medida del ángulo exterior, ¿sí? En este caso va a ser teta, ¿sí? La medida del ángulo exterior, que es teta, va a ser igual a la semidiferencia de AC, el arco más grande, AC, menos BD sobre 2, ¿sí? Sobre 2. Así, esa es la formulita, que viene siendo la número, déjenme les digo, viene siendo la formulita número 8, que es la propiedad número 8, la que estamos manejando aquí, ¿sí? Bien, les voy a pedir que por favor se tengan ahí, le saquen, impriman, ¿verdad? Esas dos diapositivas para que puedan tener ahí a la mano todas las propiedades, las 10 propiedades que estamos analizando. ¿Cuánto vale el ángulo teta? El ángulo teta vale 10 grados, por lo tanto aquí lo vamos a sustituir, serían 10 grados. ¿Cuánto vale el arco AC? El arco AC nos dio 60, también aquí 60 grados, menos el arco BD, y eso dividido entre 2. Este 2 lo vamos a pasar hacia acá, ¿sí? Esto va a ser igual a 2 por 10 grados, igual a 60 grados, menos B de
¿sí? El 2 ya lo pasamos para acá a multiplicar. 2 por 10 serían 20, igual a 60 grados, menos BD, el arco BD. Este 60 lo pasamos del otro lado, nos quedaría, por lo tanto, nos quedaría 20 grados, menos 60. Aquí está sumando, el 60 pasaría como menos 60, igual a menos BD. Si ustedes se fijan aquí, 20 menos 60 serían menos 40. Menos 40 grados igual a menos BD. Nos está dando, la incógnita nos está dando negativa. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es nada más multiplicar por menos 1 para que se haga positivo esto. Entonces nos quedaría menos por más, serían 40 grados igual a el arco BD. El arco BD valdría 40 grados. Y ahí estaríamos terminando ya con el ejercicio número 4. ¿Sí? Ya si ustedes quieren eh, comprobar, de acuerdo a los resultados que ustedes sacaron, pues nada más es cuestión de sustituir en la formulita que está aquí. Miren, si aquí ya sacamos que BD vale 40 y AC vale 60, serían 60 menos 40 serían 10. Perdón, 60 menos 40 serían 20 y 20 entre 2 serían 10, que es el valor del ángulo, teta. ¿De acuerdo? Aquí se comprueba. Y vamos a continuar con el ejercicio número 5. ¿Sí? Vamos a continuar con el ejercicio número 5. Determina el valor de los ángulos, ¿verdad? Beta, que es un ángulo inscrito, que es este que está por acá. El ángulo delta, que es este que está acá, que es un ángulo semi inscrito. Si el valor del ángulo alfa es igual a 120 grados, o sea, este ángulo es un ángulo central, ya lo observaron. Es un ángulo central, está formado por este radio, el radio OA y el radio OB, ¿cierto? Entonces, ocupamos, ¿verdad? Para sacar, ya ven que el ángulo delta, que es un ángulo seminscrito, sí podemos determinarlo. ¿Por qué? Porque dice que el ángulo delta, ¿sí? Es igual a la mitad, ¿sí? A la mitad del arco que subtiende al ángulo central, en este caso a este arco. Entonces sería aquí la mitad del arco, en este caso sería este arco, el arco AB, sobre 2. ¿Sí? El arco AB, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer lo mismo que este ángulo, el ángulo 120. Entonces el ángulo delta va a ser igual al arco este que está aquí, que vale igual que el ángulo central, que serían 120 grados, sobre 2. Por lo tanto, el ángulo delta valdría 60 grados. Ya encontramos ahí el valor del ángulo este que está aquí, que es un ángulo semi-inscrito. Muy bien. Pero resulta de que no tengo yo, para poder determinar el valor del ángulo inscrito, que está formado por estas dos cuerdas, pues no cuento con el valor del arco BC. O sea, nos faltaría este. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues yo sé que este arco, el arco AB, vale lo mismo que el ángulo central. Entonces, el arco AB automáticamente sé que vale 120 grados también, ¿cierto? De aquí hasta aquí vale 120 grados. Pero desde aquí, desde la A hasta C, ¿cuánto va a valer desde A hasta C? Desde A hasta C va a valer 180 grados, ¿ya lo vieron? ¿Por qué? Porque esta es una semicircunferencia, es la mitad, porque este segmento, el segmento AC, pasa exactamente por el centro y corta la circunferencia en dos partes iguales. Entonces, este arco, todo este arco desde A hasta C, valdría 180 grados. Y aquí, pues nada más para saber cuánto vale el arco BC. El arco BC, pues nada más va a ser el arco AC, el arco AC, menos el arco AB. O sea, le vamos a quitar este pedacito de aquí, el arco AB. ¿Sí me entienden? Es decir, para este arquito de aquí, el arco BC, va a ser igual a todo el arco desde el arco AC, desde aquí hasta acá, menos este pedacito de aquí, mientras el arco menos el arco AB. Entonces, el arco BC va a ser igual al arco AC. ¿Cuánto valió el arco AC? Desde aquí hasta acá vale 180 grados.
menos el arco AB, que en este caso vale 120 grados. Por lo tanto, el arco BC valdría 180, ¿verdad? 180 menos 120 nos darían 60 grados. Ese es el arco BC, ¿verdad? El arco BC. Entonces, ya nada más para sacar el ángulo inscrito, que es el ángulo beta, vendría siendo igual a la mitad del arco que lo subtiende, es decir, BC, el arco BC, sobre 2. ¿Cuánto vale el arco BC? 60 grados. Y eso entre 2 nos daría 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo beta, el ángulo inscrito, valdría 30 grados. ¿De acuerdo? 30 grados. Hasta aquí